¿Ok? Entonces es algo que la palabra del Señor afirma y tiene que ver con que el Espíritu Santo nunca ha dejado de morar en ti desde que tú recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Es una promesa, el Señor lo escribió, lo recalca, lo repite, lo vuelve a decir. Y algo que el Señor hace para con nosotros, si algo pide el Señor de parte nuestra, es que estemos en el Espíritu. Y eso es algo que nos toca a nosotros hacer. El Señor ya entregó a su Hijo, ya entregó su Espíritu ya vino hace más de 2000 años y ahora habita con cada uno de nosotros. Vamos a entrar a la palabra, segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Hay una solicitud que hace Pablo a su discípulo, y no solo discípulo, a su amigo, a su fiel discípulo, y le dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de ¿qué, hermanos? De las manos. Siguiente verso: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, repite conmigo, sino de poder, de amor y ¿qué más? Y de dominio propio. Vamos a regresar en lo sucesivo a estos versos, pero antes te quiero introducir algo de contexto, de dónde viene esta palabra. En el inicio, Adán y Eva, sabemos la historia. Adán y Eva pecaron, fueron engañados, pero decidieron pecar, decidieron desobedecer el mandato que Dios les había dicho. Ambos habitaban en la presencia de Dios juntos, varón y hembra, dice la palabra, que no se avergonzaban. Ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 viene el engañador y seduce a la mujer y cae el hombre y la mujer en pecado. Entonces dice la palabra que fuimos nosotros separados, fuimos muertos. El contexto de esa palabra muertos es que fuimos separados de la gloria de Dios. Es decir, ya no podemos ver con nuestros propios ojos a Dios como tal. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento, tú puedes leer todo el Nuevo Testamento, y hasta la fecha tú vas a encontrar que tú no puedes ver físicamente a Dios. A Dios se le ve en este sentido, se le ve espiritualmente. Pero va a llegar un día en que tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios cara a cara. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza. Por eso vivimos, aprendemos, queremos conocerle más. ¿Por qué? Porque Él cada vez nos atrae más a su presencia. Si hace 2000 años decían los apóstoles, decían en las escrituras, la venida del Señor está cerca. Ahora imagínate nosotros que ya vivimos 2000 años después de ese suceso, y ahora decimos Jesús está más cerca. Por tanto, el Espíritu Santo cada vez más, el Padre, el Hijo, nos acerca más a su presencia para que le conozcamos. Y esto es algo que tenemos que estar militando tú y yo día con día. No es cuando venimos a la iglesia solamente, sino, como decía hace rato el pastor Junior, necesariamente tenemos que venir delante de Él. Entonces, no hubo un hombre, el hombre no le alcanzó su justicia. Cuando pecó en el huerto del Edén, no le alcanzó su justicia, no tuvo la capacidad de venir para venir a pagar el precio por ese pecado que había cometido el hombre y la mujer. De hecho, no hubo ángel tampoco que levantara la mano y dijera yo voy. No hubo una potestad que dijera yo voy y voy a pagar el precio por los hombres. Quien lo hizo fue el mismo Dios. Se encarnó en la persona del Hijo y vino y se entregó por ti y por mí. En términos generales, esa es la historia de la humanidad. Va a llegar un día en que Jesucristo va a venir otra vez por su iglesia, por ti y por mí, y nos va a llevar delante de la presencia de Dios. Y todas las cosas, repite conmigo, y todas las cosas van a ser restauradas. Ya no va a existir la enfermedad, no va a existir el dolor, no va a existir la desesperanza, no va a existir el miedo, no va a existir ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allá hay, ¿qué, hermanos? Allá hay libertad. Pasaron
4000 años después de ese suceso, Adán y Eva pecan. Viene después Jesucristo alrededor de 4000 años después, y vemos cómo el Padre se manifiesta en medio de todo lo creado, pero también se manifiesta por medio de sus profetas. Recordarás palabras como dice Jehová, en cuya presencia estoy, decía Jeremías, decían Isaías, decían los profetas. Es decir, ellos habitaban en la presencia de Dios. No era un dicho que solamente cuando estoy cantando, no, sino que realmente los profetas, el Señor dio su espíritu en aquel tiempo, y estos varones habitaban en la presencia de Dios. Mandó profetas, mandó mensajeros, mandó sacerdotes. Incluso el Señor habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo día y noche. Ahí estaba la presencia de Dios. Los judíos tenían que venir, si querían estar en la presencia de Dios, tenían que venir delante del templo para estar delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se dio, si podemos decirlo de algún modo, se dio con medida. Es decir, no todas las personas podían disfrutar de ese poder, de esa unción que Dios entregó a diferentes hombres, o que habitase en cierto lugar. Sin embargo, después de que viene Jesucristo, promete al Espíritu Santo, que Dios ya lo había prometido desde antes también. Y dice en Juan 16 que les conviene, dice la palabra, repite conmigo, me conviene que el Espíritu Santo esté en mí. Jesús lo promete y pasa el tiempo. Jesús habitó 33 años aquí en esta tierra. 3 años duró de ministerio, 3 años solamente, y vino el Espíritu Santo. Asciende Jesucristo, desciende el Espíritu Santo, y ahora Él habita en medio de nosotros. Entonces, ¿qué significa todo este rollo que te estoy aventando? Que necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos saber cómo es Él, necesitamos saber su carácter. ¿Por qué? Porque es una persona. Hay algunas religiones que cometen la herejía, y sí tengo que decir la herejía, en decir que el Espíritu Santo es una fuerza, en decir que el Espíritu Santo es un movimiento. No, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, y entonces, si es una persona se alegra, si es una persona se entristece, si es una persona puedes platicar con Él. O sea, si tú te sientes solo, tú vas a tener la chance. Nadie me pela aquí en este lugar, nadie me pela en el trabajo, pero hay alguien quien sí te pela, es el Espíritu Santo. El contexto de la Biblia es ese. Entonces en Juan 16:7 dice Jesucristo, les conviene pues que yo me... ¿Por qué me conviene? ¿Por qué me va a convenir? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría. Es decir, es necesario que ascienda Jesús y que descienda el Espíritu Santo a vosotros. Mas si me fuere, se los voy a enviar. Entonces, en resumidas, terminando la introducción, el Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros. Y no solo en medio de nosotros, sino está en tu corazón. Está en tu vida. Él está escudriñando tus pensamientos, tu corazón, lo que ahorita tú estás viviendo. ¿Sabes quién está bien enterado? Es el Espíritu Santo. Y eso es algo muy padre. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Por eso Jesús dijo, no van a estar solos, les conviene. Sí, yo me voy a ir, ok, pero no van a estar solos. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Entonces, en todo este tema, el Espíritu Santo lo ves desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. El Espíritu Santo imparte poder, imparte unción, trae orden, restaura. El ministerio, si puedo decirle así, del Espíritu Santo, él desde antes de que Él viniera, ya había manifestaciones, ya lo conocíamos en base a lo que Él hacía, de cómo se movía por ciertas personas, cómo llenaba de poder a algunas otras y algunas otras las debilitaba. Él es el que iba con los reyes enemigos y sabía el plan que estaban haciendo, y les daba el mensaje en intimidad a los que lo buscaban para que ganaran la guerra. Él es el que levantaba profetas, Él es el que ungía reyes.
Él es el que está ahora en medio de nosotros. Entonces antes tú puedes darte cuenta que Jesucristo, lo decía el pastor Oscar el domingo pasado, si no me equivoco, el antepasado, pastor. Jesús no hizo absolutamente ningún milagro, sino hasta que conoció, hasta que estuvo, hasta que convivió, hasta que tuvo comunión con el Espíritu Santo. El primer milagro que hizo Jesucristo fue convertir el agua en vino. Pero si tú lees la escritura, antes de eso, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo, así dice la escritura. Pero fue llevado por el Espíritu, no fue por el diablo, fue llevado por el Espíritu. Entonces ahí conoció, tuvo relación. Allí es donde Jesús hizo viva esa palabra de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, hermanos, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces él reafirmó el vínculo que tenía antes con el Espíritu Santo, porque se despojó de la gloria que tenía para venir y hacerse hombre. Reafirmó esa relación y saliendo entonces del desierto empezó a hacer muchos milagros. Empezó su ministerio. De hecho, nadie tendría que aventarse a hacer un ministerio, a empezar a servir, si el Espíritu Santo no está con él. Los apóstoles también lo mismo. Tú ves cuando estuvieron con Jesús, y mira que estuvieron con Jesús 3 años, pero ninguno lo ves con un carácter reformado, a ninguno lo ves haciendo grandes milagros, si no es que Jesús lo empujaba antes, porque los mandó a los 70 a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Pero cuando se fue Jesucristo, ellos quedaron pasmados, quedaron como solos, y se acordaron que Jesús les había prometido el Espíritu Santo. Y no fue hasta que descendió el Espíritu Santo en Hechos, en los primeros capítulos, que los apóstoles empezaron a hacer grandes milagros. Ahí ves a Pedro acobardado anteriormente, antes de que viniera el Espíritu Santo. Pero ahora vemos a un Pedro hablándole a la multitud. Es decir, el Espíritu Santo te confirma, te transforma, te renueva en un nuevo hombre, en una nueva mujer. ¿Por qué? El ministerio del Espíritu Santo es traer precisamente la restitución en tu vida de lo que Dios planeó en tu vida y en tu corazón, de la promesa que Dios tenía para ti, el propósito que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo lo va a hacer realidad. En el Antiguo Testamento pasaron grandes cosas, lo mismo, el Espíritu Santo. Ahí ves a Saúl levantando a reyes. El primer rey del pueblo de Israel fue Saúl, y dice que el Espíritu Santo lo mudó en un nuevo hombre. O sea, desde el Antiguo Testamento tú puedes ver la obra del Espíritu Santo y su carácter. David fue ungido como rey. Sansón, uno de los muchos superhéroes que hay en el Antiguo Testamento, lleno de fortaleza. ¿Quién era? No era su cabellera, no era, eso era un pacto que él tenía. Era el Espíritu Santo quien le daba la potencia. Entonces tenemos este tipo de hombres que Dios levanta, pero de forma intermitente en el Antiguo Testamento. Ahora en estos tiempos, en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, ahora tenemos la libertad de venir delante de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo te puede revestir en un nuevo hombre, te puede llenar de su presencia hoy mismo. ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo transforma. ¿Y cómo? Tú lo puedes hacer desde el principio, incluso desde antes de la creación del hombre. Dice la palabra que el Espíritu Santo había un desorden en la tierra. O sea, todo estaba desordenado y vacío, dicen los primeros versículos de la Biblia. Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, estaba ordenando el desorden que existía, estaba dándole forma conforme al propósito de Dios que Dios tenía para la creación que Él iba a hacer, para la casa que iba a hacer para nosotros, porque lo hizo para nosotros. Entonces, tú puedes entender que el Espíritu Santo no solamente actuó desde el principio de la creación, no solamente estuvo cuando el hombre fue creado, no solamente estuvo ahí en el huerto del Edén relacionándose con Adán y Eva.
El Espíritu Santo ha estado siempre, pero el proceso que Dios ha llevado desde ese tiempo hasta el día de hoy, tú tienes que entender que todo fue desordenado por causa de nuestro pecado. Ahora, lo que está haciendo el Espíritu Santo cuando Jesús dice les conviene que yo me vaya, es que el Espíritu Santo está trayendo orden a nuestra vida. Trajo orden cuando todo estaba desordenado en el principio de la creación. ¿Y cuántos de los de aquí antes de conocer a Cristo no teníamos una vida desordenada? Los pensamientos eran como los pensamientos del mundo. Teníamos prioridades, teníamos anhelos que no tenían nada que ver con Dios. Sin embargo, creemos en el Señor Jesucristo. Ahora viene el Espíritu Santo y empieza a ordenar nuestros pensamientos, empieza a ordenar nuestras prioridades, empieza a ordenar nuestro matrimonio, empieza a ordenar nuestro trabajo, empieza a ordenar lo que ahora anhelamos. El Espíritu Santo está haciendo esto constantemente con cada uno de nosotros y no lo va a dejar de hacer hasta que Jesucristo venga por nosotros y ascendamos juntamente con Él. Ya les eché mucho rollo, pero si hay algo que Dios anhela en nosotros, si hay algo que el Señor nos exige, te digo, al Señor se le cuecen las habas porque el Espíritu Santo habita en tu vida. Se le cuecen las habas, o sea, está así como que a ver a qué horas, a ver a qué horas. Vamos a ir a Joel 2, 28, 29 y vienen las promesas. Joel 2, 28, 29. Ahí me lo pusieron. Y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Qué va a derramar? El Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Desde el Antiguo Testamento al Señor le urge. Ya está esperando el tiempo en que venga Jesucristo. De hecho, cuando Jesús está en la tierra aquí, Él dice, muchos de los profetas anhelaron ver ese tiempo que yo vendría, hablando de Jesucristo. O sea, era el tiempo de Jesucristo, pero después de Jesús viene el Espíritu Santo. El Señor le urgía tener que todo lo que Él había planeado para nosotros fuera ordenado en cada uno de su tiempo. Es decir, en este tiempo que ahora vivimos nosotros, la plenitud, el orden que Dios quería traer sobre nuestra vida ahora está en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Jesús en Lucas 11, 9, 13, y vamos a ir ahí, Lucas 9, y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallarás, llama y se te abrirá. Verso siguiente. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Siguiente. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Siguiente verso. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13. Pues si vosotros, siendo malos, está hablando de nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Al Señor le urge, el Señor lo anhela. Incluso yo puedo decir, al Señor le anhela, lo anhela más que nosotros a Él. El Señor anhela más entregar su espíritu que nosotros mismos anhelar su espíritu. No sé si parece trabalenguas. Por eso el Señor, cada vez que tenía la oportunidad, hablaba sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque la obra redentora del Padre ciertamente no iba a ser culminada solo en Jesús, sino el orden que Dios iba a traer iba a verse culminado también en la obra del Espíritu Santo. Ahora, y uno te pregunta, ok, yo pido el Espíritu Santo, porque ahí dice, la Escritura dice que cualquiera que pide el Espíritu Santo le va a ser dado. Cualquiera que pida el Espíritu Santo le va a ser dado. Porque si tú y yo, siendo malos, le entregamos cosas buenas a nuestro hijo, ¿cuánto más nuestro papá nos va a entregar su Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo se obtiene pues el Espíritu Santo?
¿Cómo el Espíritu Santo viene a nuestra vida? Para esto tenemos que clasificar a dos tipos de personas. Unos, los que no conocen al Espíritu, los que no conocen a Cristo. Gente que nunca ha hablado de Jesús y su vida no ha sido salva. En ese caso, lo primero que tiene que hacer es venir y creer que Jesús es el Señor, arrepentirse de sus pecados, y dice la palabra que va a ser una nueva criatura. Después de eso, puede venir el Espíritu Santo ahí, ya mora con él, pero la llenura del Espíritu Santo va a venir por soberanía del mismo Espíritu o por la imposición de manos. Son las dos formas que he visto en la Escritura que puede suceder. Ok, cuando eres nuevo nos pasa eso, pero hay otro tipo de personas. Los que ya conocen a Dios, los que ya le entregaron su vida, pero que no han sido llenos del Espíritu Santo. Los que ya le entregaron a Dios, pero que algún día el Señor los llenó de su Espíritu Santo, pero que dejaron de tener comunión con el Espíritu Santo. Ok, entonces tenemos tres tipos de personas. Creo dije dos, pero son tres. Uno, los que son nuevos y no conocen de nada. Dos, los que recibieron a Cristo, pero aún no reciben la llenura del Espíritu Santo. Y tres, los que de plano se enfriaron, los que apagaron el fuego, los que contristaron al Espíritu Santo. Y de estas tres personas es que me quiero enfocar, sobre todo en las que apagaron el fuego, las que algún día vivieron muy gozosos en su vida, los que iban de aquí para allá hablando del Evangelio, los que en su trabajo no había otra plática más que hablar de Cristo, porque tenían un gozo en su corazón y ese gozo te lo trae el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pasó? Hablando de las personas que se enfriaron, que contristaron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo apagó su fuego en sus vidas, literalmente. ¿Qué pasó? Pueden ser tres cosas. Punto número uno, estuvieron en pecado. Punto número dos, se metieron con idolatría, o sea, dejaron de adorar al Dios verdadero para dedicarse a otras prioridades en su vida. Puede ser idolatría, puede ser el trabajo, puede ser cualquier otra cosa, pero menos Dios. Y la tercera puede ser por falta de fe. Por ejemplo, hace 15 días, la semana pasada para ser precisos, bueno, muchos de aquí saben que estoy pasando unas situaciones complicadas por ahí de salud, pero a pesar de eso el Espíritu Santo está conmigo. Entonces, hace como 15 días, te voy a ser bien honesto, se llenó mi corazón de temor, ¿sí? Se llenó mi vida de temor. Y yo venía atemorizado aquí y yo ya no hallaba la hora para llegar aquí a la iglesia porque fue lunes de oración. Y yo me acuerdo bien, estaba en aquella esquina, me fui de hecho para aquella esquina para que nadie me escuchara. Y yo la verdad me tiré al piso y empecé a clamarle al Señor. Yo le dije, Señor, me está lloviendo de todo, porque no nada más vinieron problemas de un tipo, sino también vinieron de otro tipo. Y una noche anterior yo soñé algo feo, algo feo, y me levanté inquieto y yo oraba en la mañana y no se me quitaba, y yo oraba y estaba trabajando y me metí a la presencia de Dios, pero nada pasaba. Entonces, ya estando aquí, cuando el pastor Junior estaba ministrando la adoración, yo me tiré al suelo y yo me perdí. Yo me dije, me vale gorro lo que esté pasando y lo que vayan a decir las personas. Para mí lo más importante que es que el gozo del Espíritu Santo esté en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que te da la paz. No hay otra manera, mi querido hermano, en la que tú puedas avivar el fuego si no es que tú humilles tu corazón a Él. A todos nos puede pasar, sí, claro. Tú te puedes sentir culpable, te puedes sentir inferior a lo que tú habías pensado de ti mismo. Sin embargo, yo necesitaba en ese momento, y solamente yo sabía perfectamente, yo no tenía otra salida. Yo no podía venir con el pastor, ore por mí, pastor, porque me siento mal. Tú tienes que llegar el momento en que tú digas, yo me meto con el Espíritu Santo y yo no necesito a alguien más. Yo necesito de tu presencia. Por eso, Espíritu Santo, yo clamo delante de ti. Solamente en ti está la solución. Mira cuánta sed tengo de ti, Señor. Mi alma te anhela
Y no te miento, mi querido hermano, después de que me levanté, el Espíritu Santo me dio fuerza otra vez. Esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque quien está contigo es el Espíritu Santo. ¿Por qué te di toda esta introducción, este rollo mareador de un principio, desde el antiguo hasta el nuevo? Para que tú entiendas que esto no había antes. Esto no había antes. Ahora lo tenemos a la hora que quieras. ¿Por qué? Porque está en ti. Y lo único que tú necesitas es venir a pedirle con toda confianza, con todo tu corazón, para que el Señor restaure la relación que tú necesitas tener con Él. Si tengo que decírselo, estás perdido. Perdón, estás perdido. Tú puedes pasar por enfermedades, tú puedes pasar por dolencias, puedes pasar por dificultades, puedes pasar por desánimos, pero sí que sé, sonó pero raro, es que el Espíritu Santo te levanta. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. No hay por qué bajar la cabeza, no hay por qué desanimarse, no hay por qué tener miedo a la larga. Sí vas a tener un ratito, pero el Señor te fortalece nuevamente. ¿Alguien dice amén? Ok. Uy, ya se me fue el tiempo. Pastor, ¿me da chance? Ándale, pues. Te voy a platicar otros 2 testimonios. Yo conocí al Señor. Conocí al Señor hace más de 20 años ya. Y recuerdo que en un principio, en los primeros años, Mariana estaba chiquita. ¿Dónde está? Aquí está. Mariana estaba chiquita. Y estábamos en la Ciudad de México. Nosotros estudiamos en la Ciudad de México. Y yo me sentía, o sea, a pesar de que yo ya había recibido a Cristo, yo me sentía sucio. ¿Sí? O sea, me sentía pecador, o sea, indigno. Y yo me acuerdo bien, sin ton ni son, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. A pesar de que yo me sentía indigno, el Espíritu Santo me levantó. Ahora, ¿qué hice yo para merecer eso? Nada. ¿Qué hice yo para poderlo recibir? Creer. Sí me congregaba, sí, porque sí íbamos a la iglesia, pero algo había en mi corazón. O sea, yo no puedo decir que por mi mucha fe el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Yo no puedo decir que por cuanto yo cantaba re bonito, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Yo no puedo decir que por cuanto yo oraba por mi familia, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. ¿Sabes por qué vino sobre mi vida? Porque me ama. Y va a venir sobre tu vida porque te ama. Eso es algo que el Señor anhela en tu corazón. Después, hace como 7 años aproximadamente, son esas fechas que no se me olvidan. Hace como 7 años estaba yo solo en la ciudad de Querétaro. En esos tiempos iba yo a cada ratito a Querétaro. Y estando yo solo en la habitación, recuerdo que yo ya me levantaba en las mañanas yo a orar. Empezaba ya a escribir lo que yo iba leyendo. El Espíritu me llevaba, o sea, puedo decir que el Espíritu Santo me llevaba a escribir. Y recuerdo bien que esos eran unos tiempos, yo creo que más unos 8 años, 9 años. Yo me sentía muy inseguro, muy inseguro, de ese tipo de inseguridades de que, como que no encajo, como que no soy de aquí, como que algo anda mal, como que no estás a gusto con tu propia vida, o que no sé si me estoy entendiendo. Y yo sé que hay personas aquí que pueden estar padeciendo eso. Y otra vez, sin ton ni son, muy de mañana, el Espíritu Santo viene a mi corazón otra vez a llenarme. Y yo no paré de llorar esa mañana. Incluso, me va a regañar el pastor porque está aquí, pero llegué tarde al trabajo. Y yo me arrodillé en esa mañana y estaba chille y chille. Y yo no sabía, y yo te puedo decir que hasta físicamente, o sea, yo lo sentí en mi espíritu completo, pero en mi corazón yo podía sentir cómo el Señor estaba sanando mi corazón. ¿Sabes, hermano? Los cristianos no somos sanados de la noche a la mañana.
tiene que pasar un proceso en el cual Dios viene a tu vida y va a tratar contigo. Y va a haber momentos muy específicos donde va a venir contigo y te va a sanar. Donde va a venir contigo y te va a hablar, te va a liberar. Nosotros, ¿qué hacemos? Seguirlo con fe, en fe, creyendo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, está contigo día y noche. Él no se aparta de ti. Y tarde que temprano, mi querido hermano, el Espíritu Santo viene. Ok, voy a volver al texto principal. Híjole. Segunda de Timoteo, vamos rápido, voy a cerrar rápido. Segunda de Timoteo 1, por favor, 5 y 7. Segunda de Timoteo 1, 5, 7. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Levanta tu mano si en ti no hay una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, repito, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Repite conmigo, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Levanta tu mano así, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, ahora, Pablo está escribiendo esta carta en la cárcel. A Pablo lo metieron 2 veces en la cárcel por hablar del evangelio. 2 veces. En la primera, no estuvo tan complicada como la segunda. En la primera hasta alquilaba un lugar en el cual las personas venían y lo visitaba y él predicaba el evangelio. Pero en la segunda, lo que él esperaba ya de ahí, y lo puedes ver en este tipo de cartas, en la de los Filipenses, por ejemplo, también, es que Pablo estaba esperando solo la muerte. Ok. Y de hecho, Pablo fue muerto en Roma. Fue una de las cartas últimas que escribió estando ahí en la cárcel. Y le dice Pablo a Timoteo, oye, no me sale el chiflido. Te aconsejo que avives el fuego. A ver, ¿qué no se supone que el que tendría que animar al que está encarcelado es el que está en libertad? Pero el que está animando al que está en libertad es el encarcelado. ¿Qué significa? Que hay personas que no están en la cárcel, pero están viviendo espiritualmente encarcelados, que no tienen libertad, que están viviendo bajo un yugo espiritual y emocional del cual no han podido salir, sino el Espíritu Santo solamente los puede librar. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como hijo de Dios? Tú no puedes decir, yo no necesito, hoy estoy bien. No. Me llamó la atención al principio, el pastor Junior dice, aquí estamos los que tenemos sed. Si dijiste así, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no vayas a salir con una marihuanada de esas de las que tú ya no necesitas del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos avivar al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo encienda otra vez el fuego, que sin tal no podremos vivir. Pablo le dice, urge. El que está en libertad en ese momento no es el que está afuera. El que está en libertad es Pablo, que está encarcelado, y le está diciendo al que está en libertad que salga de la prisión. Le está diciendo que avive el fuego, que complete su ministerio. ¿Por qué se apaga el fuego? Por los afanes de la vida, y métele rollos en los que quieras. Porque pecaste, porque hiciste esto, porque te maltrataron, porque te despreciaron, porque en la iglesia te hicieron fuchi y ya no quisiste saber nada de Dios. Ponle pretextos de los que tú quieras. Pero Pablo en Filipenses 3:8
ahí atrásito, sí te lo tengo que leer. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, algo pasa en el cristiano. ¿Por qué se apaga el fuego? ¿Por qué contristamos al Espíritu Santo? Porque ya no lo tenemos como una prioridad. ¿Cómo es posible que Pablo, estando encarcelado, gozaba de tanta libertad? Mucho más de los que están afuera en aparente libertad. Híjole, ya. Para encender el fuego, dos cosas. Uno, aléjate del pecado. Dos, elige a Dios. Dos, elige a Dios. Cuando vienen los varones, cuando estamos aconsejando varones, hay una cosa que después de darles un seguimiento de unas 2 o 3 consejerías, al final les digo una cosa. Les digo: mira, hermano, a ti solamente te falta una cosa nada más. Ok, ya estás siendo constante, ya estás alabando, ya estás haciendo lo otro. Te falta una cosa nada más. Elige a Dios. Porque el decidir enamorarse, el decidir buscar a Dios, es una decisión que tú vas a tomar. El elegir a Dios es decidir enamorarse de Él en vez de enamorarse de las cosas del mundo. Elegir a Dios significa tenerlo a Él en primer lugar, y eso el Espíritu Santo lo sabe. El Señor conoce tu corazón, dice la Escritura, y Él es soberano y te va a levantar. Si tú necesitas avivar el fuego en esta noche, necesitas hacer una cosa: elígelo a Él. Elige al Espíritu Santo y Él va a venir con todo y va a avivar el fuego otra vez. Dios es soberano. Dios es soberano. En lo general, Él no va a avivar el fuego en una persona que no quiere saber de Él. Hay excepciones, porque Él es soberano. Pero en lo general, se necesita que lo anheles a Él. Se necesita. Aquí a lo mejor hay gente que no está encarcelada, pero necesita ser librada por el Espíritu. ¿Te puedes poner en pie, por favor?